Bien. La clase de hoy, como les dije, va a ser el contexto internacional en el que asume Menem. Lo primero que tenemos que decir con respecto a Menem es que Menem asume por el peronismo y promete dos cosas que no va a cumplir. No solo no va a cumplir, sino que va a hacer todo lo contrario a lo que propuso y prometió. Menem lo que propone fue salariazo, esta era su campaña, ¿no? Salariazo y revolución productiva. Después vamos a ver en las siguientes clases, vamos a tener varias clases hablando de Menem, en qué terminó esa promesa, ¿no? Pero en principio decirles que esa promesa fue defraudada por el gobierno de Menem. Menem llega con la promesa de salariazo y revolución productiva. Él va a decir años después, cuando le preguntan por qué hizo todo lo contrario, porque él dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. ¿Sí? Entonces prometió cualquier cosa, prometió salariazo y revolución productiva y no lo llevó a cabo. Por lo tanto, el menemismo va a llegar dentro del peronismo, va a ser parte del peronismo, pero va a tomar los postulados del liberalismo. Esto que durante todo quinto año les hinché a ustedes diciendo el peronismo es el ejemplo del estado de bienestar en Argentina, bueno, acá tenemos un ejemplo de un peronismo llevando adelante medidas liberales o neoliberales, ¿sí? Esto hay que decirlo, mal que nos pese a los peronistas, Menem fue peronista y lo sigue siendo. Hoy lo que vamos a ver es el contexto internacional, qué estaba pasando en el mundo cuando Menem llega a la presidencia de nuestro país. En el mundo lo que se venía llevando adelante es una revolución conservadora. Lo que yo voy a explicar en esta clase va a ser desmenuzar esta primer placa, ¿sí? En el mundo entonces se venía llevando adelante a partir de los 80, en realidad en el año 79, ya lo hablé esto cuando hablamos de la clase de Malvinas, gana Margaret Thatcher en Inglaterra, en el 80 gana Ronald Reagan en los Estados Unidos y comienza en el mundo occidental un proceso al que llamamos de revolución conservadora. Cuando digo revolución conservadora, lo que estoy diciendo es un retorno a un Estado liberal que restringe derechos de la clase trabajadora. Y las características de esta revolución conservadora, en el plano económico fue el neoliberalismo. En el plano político es la aparición del pensamiento único, producto del fin de la Guerra Fría, y en el plano social la aparición de la globalización, en donde encontramos consumos compartidos a nivel mundial. Cada uno de estos puntos los voy a ir explicando. Por ahora lo que dije es el contexto en el que va a llegar Menem al gobierno es un contexto internacional caracterizado por una revolución conservadora, con sus dos cabezas más importantes, Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en los Estados Unidos. Y la característica de esta revolución conservadora es, en lo económico, el avance del neoliberalismo, en lo político, el avance del pensamiento único, y en lo social, el avance de la globalización. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Se está entendiendo? Mica, no sé. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe, yo sí.
Bien, gracias Bianca por contestarme, aunque sea un dedito, algo. Bien, acá atento a esto. Se va a aplicar el neoliberalismo. En lo económico triunfa esta teoría, pero esta teoría va a sostenerse desde lo teórico, desde la siguiente lógica. Escúchenme, miren este cuadrito, y si alguna vez lo vieron a Milei, lo escucharon a Milei, ¿sí? Traten de recordarlo, porque es este el esquema que utilizan los neoliberales para explicar por qué hay que llevar adelante sus políticas económicas. A partir de la década del 80, fines de los 70, comienzo del 80, los neoliberales, los teóricos, los pensadores del neoliberalismo, empiezan a criticar al estado de bienestar. Ese estado de bienestar que es producto de que comienza en el año 45, luego de la Segunda Guerra Mundial en el mundo occidental, va a ser muy criticado por los neoliberales. ¿Qué dicen los tipos? El estado de bienestar permitió que los trabajadores reclamen, realicen demandas. Estamos hablando de la crítica del neoliberalismo al estado de bienestar. Ellos dicen, el estado de bienestar funciona mal. Y empiezan a explicar paso a paso por qué funciona mal. Y dicen, el estado de bienestar funciona mal porque permite que la mayoría reclame, ¿sí?, por derechos. Como permite que la mayoría reclame por derechos, el Estado responde a esos reclamos. Y estos reclamos que el Estado debe responder sobrecargan al gobierno, es un peso para el gobierno. Vamos de nuevo, paso por paso. El estado de bienestar para los neoliberales funciona mal porque permite que se reclame por derechos. Este reclamo por derecho obliga al Estado a atender esos reclamos. Al Estado atender estos reclamos, lo que sucede es que el gobierno se sobrecarga. Y como tiene que hacer frente a estos derechos, busca aumentar los ingresos del Estado, busca aumentar los ingresos. Y para aumentar los ingresos, hace que las empresas paguen más impuestos. Y acá ya se va poniendo más espesa. Cuando escuchen a Milei, cuando Milei dice, a mí me cobran impuestos y me están sacando la guita del bolsillo, es este pensamiento, es este razonamiento. Es el razonamiento neoliberal. Entonces, el Estado, para hacer frente a estas demandas, necesita guita. Y para obtener guita, le cobra impuestos a las empresas. ¿Y qué pasa? Dicen los neoliberales. Como las empresas tienen que pagar más, no quieren invertir. ¿Por qué? Porque se le cobra mucho impuesto. Y, dicen los tipos, se suma un segundo problema, que es que el trabajador no quiere ser empresario. Muy bien, Mica ahí me puso cara de ¿por qué? Bueno, porque para los neoliberales la sociedad fantástica, la sociedad funcionaría bien si fuésemos todos emprendedores, todos empresarios, ¿sí?, que llevaríamos adelante nuestras propias industrias, nuestros propios trabajos, nuestras propias ideas, y de esta manera funcionaría la sociedad. De hecho, esto lo dije para Margaret Thatcher, ella lo dijo en un discurso, dijo, la sociedad no existe. Lo que existe son individuos aislados. ¿Sí? Para el neoliberalismo la sociedad funcionaría bien
si cada uno pudiese llevar adelante sus empresas, sus emprendimientos. Y recuerdo acá, no estamos haciendo una crítica, estamos diciendo cómo funciona el modelo o cómo se plantea el modelo neoliberal. Entonces, que las empresas paguen más impuestos le quita incentivo a la inversión, tanto empresarial como la inversión de los trabajadores que no quieren ser empresarios. ¿Y por qué el trabajador no quiere ser empresario? Bueno, por dos cosas. Primero, porque tendrían que pagar muchos impuestos, dicen los neoliberales, y además porque el Estado les brinda todo. Entonces, se sienten seguros y pierden capacidad creativa. ¿Sí? Cuando el Estado, según los neoliberales, a vos te brinda todo, salud, educación, un buen salario, te cuida el laburo, lo que hace es que vos, como trabajador, como persona, pierdas el interés por el progreso. ¿Y cómo entiende el neoliberal el progreso? Bueno, como un tipo que deja de ser trabajador para transformarse en empresario. Ese es el postulado neoliberal, ¿sí? Presentado en el año 1972 en una comisión tripartita frente a las Naciones Unidas. Este es el postulado del neoliberalismo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en el fondo este trabajador que se siente tranquilo y seguro, lo que hace, ¿sí?, es generarle al empleador, al patrón, menos ganancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se siente protegido. Lo que el patrón busca, siempre la patronal busca, es un trabajador que esté lo más desesperado posible por ese trabajo, porque a un trabajador que está lo más desesperado posible por ese trabajo, vos le podés pagar menos. Entonces, cuando a vos el Estado te asegura algunas cosas, bueno, empezás a reclamar desde otro lugar. ¿Se entiende esto? Este es el postulado neoliberal que se va a aplicar bajo el gobierno peronista de Menem. ¿Se entiende esto? Bien. Sí, sí, sí. ¿Sí, Ramiro? Bueno. Sí, profe. Se entiende, se entiende. Bueno. Quiero hacer un comentario acá, ¿no? Ahora nos damos cuenta, ¿no?, que esta sociedad que piensan los neoliberales es una sociedad que no estaría preparada para una pandemia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque en una pandemia lo que nos está mostrando la realidad es que necesitamos al Estado, tanto nosotros como individuos, que nos asegure determinadas cosas, como también lo necesitan las empresas para seguir sobreviviendo. ¿Estamos? Vamos a pasar. ¿Cuál va a ser el impacto del neoliberalismo? Esta es una introducción, después nosotros seguramente le dediquemos una clase o parte de la clase próxima a cada uno de estos puntos. El impacto del neoliberalismo durante el gobierno de Menem es aumento del desempleo. Con el aumento del desempleo, la primera consecuencia tiene que ver con la pobreza, con el aumento de la pobreza, y la segunda, en el mundo del trabajo, tiene que ver con el poder sindical. Se frena el poder sindical. ¿Por qué se frena el poder sindical? Porque no tenés trabajadores a quien defender, porque los trabajadores no están trabajando porque están desempleados. Entonces, no sos representativo. No te escuchan, no te dan bola. Sin contar, de esto también vamos a hablar, que muchos sindicalistas durante los 90 empezaron a ser sindicalistas empresarios.
y ya no solo no defendían a los trabajadores, sino que se pusieron en la vereda opuesta y defendían a los empresarios. Cuando hablemos de las privatizaciones los vamos a encontrar estos muchachos, ¿sí? Que defienden a los empresarios y no a los trabajadores. En el ámbito laboral, el impacto del neoliberalismo en Argentina se llamó flexibilización laboral, después lo vamos a explicar, ¿eh? Ahora hago una introducción. La flexibilización laboral es cuando vos haces más de lo que te corresponde en tu laburo, más de lo que te corresponde al momento en que fuiste contratado. Ejemplo, te contratan en una heladería para servir helado, ¿sí? Y hay un compañero o una compañera tuya que sirve café. Echan a tu compañero o compañero y vos que servías helado, ahora tenés que servir helado y servir café por el mismo salario. Eso es flexibilizar tu laburo. Haces más por lo mismo. Y el rol del Estado durante los 90, durante el gobierno de Menem, y esto es lo lindo de nuestra historia, que es un gobierno también peronista, ¿sí? El que ahora destruye el Estado. Ese gobierno peronista que yo les hinché durante todo el quinto año diciendo fortaleció el Estado, bueno, ahora es un gobierno peronista el que destruye el Estado. Durante el gobierno de Menem se destruye el Estado, ¿sí? Con esta frase, que lo dijeron en conferencia de prensa cuando estaba Menem al lado, el decálogo menemista, todo lo que debería ser del Estado será vendido. Nada de lo que, la frase textual fue, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Se vende todo, las privatizaciones, de los cuales vamos a hablar, porque cuando querramos entender el famoso 1 a 1, un peso, un dólar, que hoy nos parece una locura, pero existió en algún momento, un peso, un dólar, tendremos que hablar de las privatizaciones. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, profe, sí, sí. ¿Cuál es la concepción que el neoliberalismo triunfante en los 80 tiene de la sociedad? En primer lugar, plantean que el hombre debe someterse a la economía. Debe ser un hombre que se adapte fácilmente, ¿sí? Que puede realizar cualquier tarea. Esto es fantástico para aquel que está pensando en la flexibilización laboral, ¿no? Hay un pensador, un filósofo polaco, Zygmunt Bauman, que el tipo dice, es el hombre modular, ¿sí? El hombre que vos lo podés sacar de un lado y poner en otro, y va encajando en cualquier lugar y va pudiendo hacer todo, ¿sí? Como ese modular que tenemos en casa, que no sabemos qué carajo hacer con el modular, y lo vamos corriendo, y el tipo va encajando en todos lugares, más o menos, hasta que nos cansamos y lo ponemos en otro lugar, ¿sí? Pero que tampoco termina de ser muy importante ese modular. ¿Estamos? Entonces, el hombre debe someterse a la economía y debe adaptarse a las circunstancias. Este hombre que se va a someter a la economía es un hombre que va a salir al mundo a competir con otros hombres. Esta es la concepción del neoliberalismo. El otro es un competidor. Y por eso dicen, la educación te tiene que preparar para la competencia. No te tiene que preparar en capacidades, como podemos decir ahora, para que vos te desarrolles en sociedad y seas un ciudadano o una ciudadana crítica, sino que te tiene que preparar para salir a competir. ¿Sí? A ver, ¿dónde está lo duro de esto? Que la competencia es todo lo contrario a la solidaridad, ¿no? El otro planteo que hace el neoliberalismo con respecto a la sociedad es que el hombre no debe esperar nada del Estado, no debe reclamarle nada al Estado. El Estado debe ser mínimo y no debe tener que soportar ningún tipo de reclamo. Esto es
el avance hacia el individualismo. O sea, lo que vos logres lo tenés que lograr vos, y lo que no logres, ¿sí?, no lo lograrás porque serás un fracasado, pero tampoco lo tenés que esperar del Estado. Es esta concepción de ganadores y perdedores. ¿Estamos? Si vos lográs prosperar, serás un ganador. Ahora, si no lo lograste, serás un perdedor. Pero parten desde una concepción equivocada. Dicen, partimos todos desde el mismo lugar, y algunos ganan y otros pierden, pero no partimos todos del mismo lugar. Y esta pandemia, entre otras cosas, nos está demostrando que mientras hoy ustedes están conectados en Zoom, tenemos pibes que no tienen conectividad, tenemos pibes que no tienen computadora, que no tienen celulares, entonces no estamos partiendo todos desde el mismo lugar. Abandonar la idea de protección para todos, y esto abona lo que venía diciendo anteriormente, el Estado no te debe proteger, ¿sí? Vos tenés que avanzar, vos tenés que ser tu propio emprendedor, tenés que ser tu propio empresario, ¿sí? Y poder administrar tu vida en función de objetivos que te llevarán al triunfo o a la derrota y al fracaso. El neoliberalismo en esto es muy cruel, ¿sí? Porque vos, si querés emprender y te va mal, no te van a decir, bueno, no sé, justo te agarró una crisis económica y que la gente no te pudo comprar en tu negocio, ¿qué? Empezaste a emprender. No. Fracasaste, te fue mal, porque fuiste vos el responsable de ese fracaso. Bueno, y por otro lado, descentralizar las funciones del Estado, que en nuestro caso se transformó en salud y educación. Después vamos a hablar específicamente de esto en algunas clases, cómo aparecen las escuelas de las provincias, los hospitales provinciales, incluso en algunos casos hospitales municipales, ¿sí? Y qué consecuencia tiene esto. Pero después lo vamos a ver en algunas clases. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Eh? Sí, profe, perfecto. Bien. El segundo punto de la primer placa, yo dije, aparece el pensamiento único. Y acá hay un dato que es fundamental. Si volvemos a quinto año, yo les dije, el estado de bienestar, ¿sí? El estado de bienestar fue una concesión del capitalismo occidental para evitar el comunismo. Por cagazo a perderlo todo, vamos a repartir un poco la torta antes de perder toda la torta. ¿Se acuerdan de eso cuando eran chiquitos el año pasado? Se lo dije. Bien, y el dato fundamental es que en el año 1989 cae la Unión Soviética. Es decir, desaparece o se desintegra el comunismo o el principal líder comunista. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas empieza a caer en 1989 con la caída del muro de Berlín. Y acá les tiro un dato para que lo averigüen en casa porque ustedes son muy chiquitos, pero yo estoy casi convencido de esto que les voy a decir. En el año 1990 nos cagaron el Mundial de Fútbol y se lo dieron a Alemania para demostrar que Alemania era una potencia toda unida porque hacía unos meses se había caído el muro de Berlín y Alemania se había unificado. Yo estoy casi convencido que fue un complot mundial contra Argentina y que nos quitaron el Mundial 90 para demostrar la fortaleza de Alemania unida que se había unido unos meses antes cuando cayó el muro de Berlín. Ahora, ¿qué pasa? Sin el contrapeso de la Unión Soviética, que ya se venía cayendo a principios de los 80, el capitalismo arrasa por todo el mundo. Avanza el modelo capitalista. Ese modelo capitalista occidental avanza por todo el mundo. Y acá lo que les puse es una imagen de cómo las grandes empresas se van instalando
en todo el mundo. ¿Sí? Hoy nosotros podemos tomar una Coca-Cola acá, ir a cualquier parte del mundo y tomar una Coca-Cola, incluso ir a cualquier parte del mundo y comer en un McDonald's. ¿Sí? O comprarnos un teléfono Samsung o cargar nafta en una Shell. Digo, son empresas que están en todo el mundo. ¿Estamos? Esto es la globalización económica. Ahora, ¿cuál es el problema de la globalización? Que estas empresas te empiezan a controlar el país. ¿Sí? Sus capitales son tan fuertes, sus inversiones son tan importantes, que empiezan a poner las condiciones. ¿Sí? ¿Y cuáles son las condiciones? Bueno, si vos, no sé, si yo no quiero pagar impuestos, no me cobres impuestos, porque si no cierro la planta que tengo acá y te dejo 3.000 trabajadores en el medio de la calle y te quiero ver cómo te arreglás. ¿Sí? Entonces, la característica de los 90, de esta globalización económica, en el plano social es que empezamos a consumir todas las mismas marcas. ¿Sí? Acá en Argentina nos decían en los 90 que habíamos ingresado al primer mundo, ¿sí? Que podíamos consumir lo mismo que se consumía en los Estados Unidos o en países europeos. Viajábamos, digo, la clase media viajaba, era muy barato viajar, ¿sí? Por el mundo. Ir a Miami para una parte importante de la sociedad era como ir a San Clemente, ¿sí? Ahora bien, con estas empresas multinacionales, lo que empieza a perder protagonismo es el Estado. Y empiezan a ganar protagonismo las empresas y los organismos internacionales. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ya el Estado de tu país o el gobierno de tu país no toma decisiones sobre tu país. Las decisiones las toman las empresas. Esto que quede bien claro, porque cuando hablemos del menemismo y hablemos de las privatizaciones, ¿sí? Vamos a ver cómo el menemismo regaló los resortes de la economía. ¿Sí? Los vendió. Entonces las decisiones las toman las empresas, no el Estado. Y si tenés un Estado que no toma decisiones, es un Estado que no es soberano. ¿Estamos? Este es el contexto en el cual, el contexto internacional en el cual se va a llevar adelante el gobierno de Menem. Después tendrá sus particularidades, de las cuales vamos a ir hablando en las clases que vienen, ¿sí? Porque acá aparecerán movimientos de resistencia, como el movimiento piquetero en los 90, que no aparecen en otra parte del mundo, ¿sí? Pero primero tenemos que tener claro qué está pasando en Occidente, qué está pasando en el mundo, y que tiene muchísimo que ver con la caída de la Unión Soviética y esta restauración conservadora, para que nosotros podamos entender lo que nos va a empezar a pasar en Argentina. ¿Estamos? Voy a dejar de grabar.